Ok. Entonces, nos toca el capítulo 5 que se llama variable aleatoria discreta y sus distribuciones de probabilidad. Aquí lo que vamos a hacer es una nueva forma de calcular probabilidades. Ya vimos que en el capítulo 4 la definición de probabilidad de un evento tenía que ver con la cantidad de eventos favorables sobre la cantidad de eventos totales. Y eso lo hemos utilizado para la regla de la adición y para la regla de la multiplicación, ¿no? Donde la regla de la adición tenía que ver el cálculo de probabilidades cuando se realiza una sola extracción y la regla de la multiplicación cuando se realizan más de dos o más extracciones, ¿no? Entonces, aquí viene unas herramientas que se llaman distribuciones de probabilidad, que vamos a ver en detalle, ¿no? En estas clases que vamos a continuar, y que hace que el cálculo de probabilidades ya sea un poco más accesible, más fácil, ¿no? Y que hace menos trabajo en este cálculo de probabilidades, ¿no? A partir del uso de estas distribuciones de probabilidad. Y vamos a ver cómo se hace. Pero antes tenemos que hacer un punto introductorio para ver qué es variable aleatoria discreta, qué es distribución de probabilidad, ¿no? Qué es función de densidad de probabilidad, que son conceptos que primero tenemos que ver antes de entrar a lo que es el cálculo de probabilidades, ¿ya? Bien. Eh, lo que vamos a ver son esos cuatro conceptos, ¿no? Variable aleatoria, distribución de probabilidad y función de densidad de probabilidad y el cálculo de la media y desviación estándar para variables, ¿no? Que están en función de probabilidades. Si bien nosotros podemos determinar las probabilidades de que, por ejemplo, ¿no? No sé si se acuerdan del lote de televisores, llegaban 20 televisores para recibir, y de esos 20 televisores, 5 eran defectuosos, y se escogían 3 para la revisión, ¿no? Escogíamos 3 televisores al azar para ver si estaban defectuosos o no defectuosos, ¿no? Y lo que hacemos aquí es calcular la media y la desviación estándar de la cantidad de defectuosos, por ejemplo, que se podría observar en una muestra, ¿no? Esa es una idea que les doy, porque ya estamos ahora relacionando lo que es probabilidades con el capítulo 2, que era cálculos de medias, medianas, modas, varianzas, desviación estándar. Lo vamos a relacionar de esa manera, ¿no? Donde nosotros, a partir de los resultados que tengamos de las probabilidades, se pueden calcular media y desviación estándar de la variable que nos va a indicar cuál es el promedio de defectuosos que nosotros deberíamos, por ejemplo, esperar para una muestra de 3 televisores, cuando hay 20 que se observan, etcétera, ¿no? Entonces, es una nueva forma de enfocar la estadística relacionando conceptos que ya hemos visto que tenían que ver con medias y varianzas, digamos, y ahora con probabilidades, ¿no? Y todo esto es para ir a un poco viendo nuevos puntos, nuevos conceptos que se van a ir eh, analizando e interpretando, ¿ya? Por eso es que decimos que es una combinación entre el capítulo 2 y 4, donde 2 era las estadísticas descriptivas y el 4 eran probabilidad. Entonces, eso vamos a ver ahora. Y no es difícil. Esta es una gráfica que extraje de un libro que se llama Estadística. El libro se llama Estadística de Mario Triola y que un poquito nos muestra cómo es que se van a relacionar los capítulos, ¿no? En este libro, el capítulo 2 y 3 que tienen que ver con la estadística descriptiva, y luego el capítulo 4 que es como probabilidades, ya lo que hemos visto, veamos que de una tabla de frecuencias, por ejemplo, ¿no? Donde ahí está X y F, donde X son, digamos, las marcas de clase y F son las frecuencias absolutas, calculamos una media y una desviación estándar de la tabla. Y por otro lado, en el capítulo 4 calculamos probabilidades de que salga el 2, de que salga el 3 en el lanzamiento de un dado, ¿no? Y aquí lanzamos el dado tan n veces y calcula para que cuántas veces salió el 1, cuántas veces salió el 2, cuántas veces salió el 3, ¿no? Anotábamos y de ahí podríamos calcular una media y una desviación estándar y por medio de las probabilidades, donde estas son
Es una tablita de frecuencias aproximada, ¿no? A lo que vendría a ser las probabilidades reales de que salga el uno, donde es un sexto el uno. Entonces, todo esto se relaciona en este capítulo 5, ¿no? Donde la media y la desviación estándar también lo vamos a calcular, pero a nivel como si fuera poblacional. Antes, para las tablas de frecuencia hablábamos de muestras simplemente, pero ahora como las probabilidades son valores exactos, sin error, ¿no? Es un sexto, un sexto, un sexto la probabilidad, entonces ya las estadísticas que salen son estadísticas sin error. Normalmente las estadísticas poblacionales que están acá son estadísticas sin error, entonces estas son las que van a representar ahora la media de la varianza de nuestras fórmulas para cuando tengamos esas como tablas de frecuencias, pero con probabilidades, ¿no? Entonces, eso es lo que un poco les decía antes de mostrar este gráfico, de relacionar estos temas. Ahora, ¿qué es una variable aleatoria? Una variable aleatoria es aquella que normalmente la representamos por X, o sea, le vamos a llamar X a la variable aleatoria que vamos a estudiar en el ejercicio o en el ejemplo, ¿no? Que tiene un valor numérico determinado por el azar. Entonces, por ejemplo, si yo doy una variable X cualquiera, número de estudiantes que faltaron a clases, eh, eso va a ser X, digamos, ¿no? El número de estudiantes que faltan a clases virtuales ahora, ¿varía en el tiempo o es la misma cantidad todas las veces? ¿Qué dicen ustedes? Que varía. Varía. Es decir, hoy día pueden haber faltado unos 5, unos 10, unos 20, y la anterior clase faltaron otros distintos, ¿no? En distinta cantidad. Ahora, esa cantidad de estudiantes que faltan a clase, ¿se deberá al azar o no se debe al azar? Al azar, Inge. Al azar. Es decir, algún efecto, alguna causal que haya ocasionado que no pueda asistir a clases, ¿no? El internet no estaba bien, no pude llegar a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Que hacen de que podríamos considerar que tenga un efecto del azar. Ahora, la cantidad de estudiantes que faltaron a clases, ¿qué valores puede tomar? ¿Qué valores podría ser la cantidad de estudiantes que faltaron a clases? Valores numéricos. Enteros, ¿no ve? ¿Que comenzaría en Enteros, sí. cuánto? Desde cero porque puede no faltar nadie. Excelente. Entonces, la variable X, que es número de estudiantes que faltaron a clases, comienza en cero y puede ser uno, 2, 3, 4, hasta n estudiantes que faltaron a clases. Ahora, yo puedo determinar la probabilidad de que 0 estudiantes falten, de que un estudiante falte a clases, de que 2 estudiantes falten a clases, de que 3 estudiantes falten a clases, de 4 estudiantes, y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué puedo calcular esa probabilidad? Porque se debe al azar el valor de X. Si no se debe al azar, y como dijimos ya en el capítulo anterior, el capítulo 4, si no se debe al azar la aparición del evento, entonces no se puede calcular probabilidades. Tiene que ser debido al azar. Y ustedes me dijeron, sí, se debe al azar la cantidad de estudiantes que faltan a clase. Entonces, necesariamente podría calcular la probabilidad de que falten hoy 20 o 10 o 15 estudiantes, ¿no? Y eso mediante una metodología, ¿no? Podemos ver cómo podemos calcular esa probabilidad. Y se calcula, digamos, ¿no? Ahora, si yo hablo de la edad del estudiante, ¿es una variable aleatoria discreta? ¿Es una variable aleatoria? Es decir, es variable porque varía. De un día, de una clase a otra clase varía la cantidad de estudiantes que faltan. Y es aleatoria porque se debe al azar. Ahora, la edad de un estudiante varía. Entre estudiante y estudiante varía la edad. Entre Varía, estudiantes Inge. sí varía. O, sí, ¿no ve? O si saco el promedio de las edades hoy día y saco el promedio de las edades la siguiente clase mañana, ¿varía también el promedio de la edad? Varía. Ahora, ¿esto se debe al azar?
la edad de una persona depende del azar? No. No. Entonces, la edad de una persona es una variable. La edad es una variable, pero no es una variable aleatoria, porque la edad de una persona no está en función del azar. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando yo vaya a escoger una carta, ¿cuál es la probabilidad que escoja cuatro ases o dos ases o tres ases, ¿no? Eso se debe al azar. Y X puede ser desde cero, que no escoja ninguna carta que sea el as, hasta uno, dos, tres o cuatro, ¿no? Donde, ¿cuál es la probabilidad de que sea cero ases, un as, dos cartas que son el as, tres cartas que son el as, cuatro cartas que son el as? Esas son probabilidades que se pueden calcular porque se debe al azar, ¿no? Y es variable porque en cada juego no puede encontrar la misma cantidad de cartas que son el as, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre una variable y una variable aleatoria. Y lo que nosotros vamos a analizar son variables aleatorias, variables que varían en valor de 0 a 4 o de 0 a n para números de estudiantes que faltaron a clases y que tengan un efecto del azar para la aparición de ese valor, ¿no? Entonces, por la naturaleza de los datos, de los resultados, las variables aleatorias se dividen en variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál creen que es la gran diferencia entre variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas? El número de valores. ¿En qué sentido? En la discreta son finitos y en la continua no tienen fin, serían infinitos. Infinitos, muy bien. O sea, la cantidad de datos o de valores que se pueden observar en la variable discreta se pueden contar, son finitos, y en las continuas son infinitos. ¿Por qué? Porque yendo un poquito más allá, las variables aleatorias discretas tienen valores enteros. Son valores enteros de aparición, entonces eso normalmente no son infinitos. Mientras que las variables aleatorias continuas tienen valores que se pueden fraccionar, que se pueden subdividir y dividir. Entonces, en la medida que nosotros necesitamos hacer las subdivisiones, se pueden volver valores infinitos que se pueden encontrar en la variable x, ¿no? A ambas le puedo llamar x, la variable x aleatoria, discreta, o la variable aleatoria x continua, ¿no? No hay problema. Es la forma de expresar normalmente en los libros que x es el nombre que le vamos a dar como nombre general, digamos, a estas variables, ¿ya? Ahora, un ejemplo de una variable aleatoria continua, ¿no? Por ejemplo, la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, podríamos decir que es una variable continua porque puede tener valores fraccionarios y es aleatoria porque en función de las condiciones ambientales, si hay incendios, no hay incendios, si hay lluvia, no hay lluvia, ¿no? Dependiendo de muchos factores, ¿no? El cambio climático, todo eso hace de que posiblemente la temperatura mañana, ¿no? Y es parte de un pronóstico, ¿no? Pueda tener un valor debido al azar, ¿no? Efectos del azar. Entonces, ahí la temperatura, por ejemplo, podría tomarse como valores fraccionarios y decirse una variable aleatoria continua y no discreta, ¿no? Pero es una manera de ver las cosas. Y vamos a ir viendo algunos otros ejemplos donde se trabaja con variables aleatorias continuas. Ahora, el cálculo de probabilidades es distinto cuando es variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. No es la misma forma, no es el mismo método de calcular probabilidades para las dos variables. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es, primero, veremos las variables aleatorias discretas. Entonces el capítulo 5 es el cálculo de probabilidades solo para variables aleatorias discretas. Y el capítulo 6 va a ser el cálculo de probabilidades para variables aleatorias continuas. ¿Está bien? Entonces ahí viene la diferenciación y es como vamos a separar los contenidos. Ahora, la variable aleatoria discreta, que es lo que vamos a ver en este capítulo, que le vamos a denominar x, ¿no? Puede tener valores enteros. Aquí está la variable aleatoria x y tiene valores enteros desde 0 a 3, digamos, ¿no? En este pequeño ejemplo. Ahora,
Si nosotros definimos mediante un método, mediante un cálculo de probabilidad, ¿no? Un diagrama de árbol, un desarrollo de probabilidad por conteo, ¿no? Estas probabilidades que están justo aquí a la derecha, ¿no? 0,2, 0,5, 0,4, 0,3. Entonces, esas van a ser las probabilidades que hemos hallado para los diferentes valores de X. Supongan que X es la cantidad de accidentes de tránsito que se observan por día, ¿no? Entonces, ¿qué valores puede tomar X? Puede tomar valores de X de entre 0 y 3. ¿Qué significa? Que puede que se observe ningún accidente, que se observe un solo accidente, dos o tres accidentes en un solo día. ¿Y cuáles son las probabilidades, no? Las probabilidades de que ocurra un accidente, dos, tres o ningún accidente están justo al lado, ¿no? ¿Y cómo vamos a calcular las probabilidades? A partir de un conteo, de un diagrama de árbol o alguna otra metodología, ¿no? A esta tablita, que hemos construido, ¿no? Esta tablita que hemos construido se llama distribución de probabilidad. Entonces es un concepto nuevo que estamos viendo. Si bien la variable aleatoria X tiene distintos valores posibles, ¿no? Número de estudiantes que faltaban a clase desde 0 hasta n, y voy a calcular las probabilidades de que 0 estudiantes falten a clases, un estudiante falte a clases, 2 estudiantes falten, etc. Y armo una tablita, como esta de acá. A esta tabla se le llama distribución de probabilidad, que es nomás el detalle de los valores de X con su probabilidad correspondiente. Y es una tablita que me va a permitir, a partir de esa tablita, permitir responder a diferentes preguntas, ¿no? De un ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad que ningún estudiante falte a clases o con ningún accidente o de tránsito se observe en un día? Entonces, directamente con la tablita yo digo la probabilidad que ningún accidente se observe en un día es del 0,2 o 20%, ¿no? Entonces, ahí está. La idea es construir esta tablita y con esta tablita poder responder a las preguntas de un ejercicio, ¿ya? Esta es la forma en la cual ahora vamos a presentar las probabilidades. Ahora, no cualquier tabla puede ser una distribución de probabilidad porque si estamos hablando de probabilidades, deberían cumplir dos condiciones por lo menos. La suma de las probabilidades que están presentes en la tabla debe ser igual a 1. Es decir, si nosotros sumamos todas estas probabilidades para todos los valores de X posibles, ¿no? Eso debe de salir 1. Y las probabilidades que se calculen, ¿no? En esta tabla de distribución de probabilidad, ¿no? Que están referidas a cada valor de X que se observa, donde X es la variable aleatoria, tienen que ser valores entre 0 y 1, es decir, entre 0 y 100%, ¿no? ¿Cuál de las condiciones no cumple este ejemplo, esta tabla? La suma de los valores de las probabilidades es mayor a 1. ¿Ve? No cumple la primera condición. Y si no cumple la primera condición, ¿es una tabla de distribución de probabilidad? No, No es una tabla de eso. Entonces no me sirve para calcular probabilidades o para determinar probabilidades. A menos que me haya equivocado y haya hecho mal los cálculos de probabilidad, sí, eso debería ser la corrección, ¿no? Pero si no cumple una de estas dos condiciones, entonces no es una distribución de probabilidad, no me permite a partir de esta tabla determinar probabilidades para diferentes preguntas que se puedan lanzar. ¿Está bien? Entonces, si bien yo puedo decirles, esta es la distribución de probabilidad para el número de accidentes de aviación que se observan en cierto país, si ustedes observan que la tabla que les he dado no cumple con alguna de estas dos condiciones, entonces en ese caso lo que usted tiene que decir es que no es una distribución de probabilidad válida, no es una tabla de distribución de probabilidad válida y no se puede responder a los incisos de las preguntas, ¿no? ¿Y por qué? Porque no está cumpliendo una de las... Basta con que una de las dos no se cumpla, entonces ya no es posible responder a las preguntas de probabilidad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ok. Entonces, la idea es que vamos a construir la tabla, tal vez, y ver que cumpla esas dos condiciones para que sea válida. ¿Ok? Bien. Ahora,
Vamos a ver un ejemplo. Supongan que vamos a lanzar dos dados. Antes veíamos el ejemplo de lanzar un solo dado. Ahora vamos a lanzar dos dados. Cuando lanzo dos dados, ¿cuál es el espacio muestral que se puede observar? ¿Qué resultados se pueden observar? Se pueden observar que el primer dado salga 1 y el segundo dado salga 1, que el primer dado salga 1 y el segundo salga 2, que sea 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3. ¿Cuántas combinaciones en total serían cuando lanzo dos dados? 36 combinaciones diferentes. 36 combinaciones diferentes. El espacio muestral, recuerden que es la lista de todas las posibilidades de resultados que se pueden observar en un experimento, ¿no? Cuando teníamos los 5 bolillos en el ejemplo de la regla de la multiplicación y sacábamos 3 bolillos, o cuando teníamos aquel ejemplo donde eh, se tenía la cantidad de motores defectuosos, cuántos motores, en un avión de 6 motores, cuántos defectuosos puede haber y cuántos no defectuosos, ¿no? Ahí hicimos la lista de combinaciones. Es porque se puede usar lo que se llama el criterio de combinatoria, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver un poco es ver cuántos resultados posibles pueden haber cuando se tiene dos dados y hay seis caras, ¿no? En cada dado. Entonces, me puede dar una pauta de cuántos resultados y combinaciones pueden haber. Ahora, dice, ¿cuál es la distribución de probabilidad? Es decir, me está pidiendo la tablita de los valores de X y sus probabilidades para la suma de los resultados de los dos dados, ¿no? Entonces, lo que en realidad es la variable aleatoria en este caso, no es el resultado de los dos dados, sino es la suma de los resultados de los dos dados, la variable aleatoria X. ¿Qué valores puede tomar X en este caso? Del 2 al 12. Muy bien. Puedo tomar valores desde el 2 hasta el 12. No, si yo sumo, ¿no? Si los dos dados sale 1, entonces la suma es 2. Entonces el valor de X, que es la variable aleatoria discreta, ¿no? Puede tener como resultado el valor de 2, ¿no? Ahora, si nosotros vemos que la suma de las... esto lo vamos a ampliar. Si nosotros tenemos que la suma es producto de que el resultado del dado salga 1 y 2, o 2 y 1, entonces puede salir 3 la suma, ¿no? Y así, el valor más alto que puede tener la variable aleatoria, que está en función de la suma de los resultados de los dos dados, puede ser que salga 6, 6, ambos dados, y la suma sale 12, ¿no? Entre los valores de X, ¿no? Tiene que ver con la suma y pueden ser valores desde el 2 hasta el 12. Entonces, la variable X son valores desde el 2 hasta el 12. Ahora, se calculan las probabilidades por conteo. ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado de la suma de los dos dados salga igual a 2? ¿Cuál sería la probabilidad? Una probabilidad en 36. Es decir, una combinación de 36, ¿no? Es decir, una posibilidad de 36. Es decir, nosotros vemos acá, hay 36 resultados posibles que pueden ocurrir. ¿Y cuántos de ellos son favorables a que ocurra la suma igual a 2, ¿no? Seguimos aplicando lo que se llama el concepto de probabilidad de un evento, número de eventos favorables sobre el número de eventos totales. En total hay 36 resultados posibles, pero solamente uno de ellos es favorable a que el resultado de la suma salga igual a 2. Entonces, la probabilidad de que salga el 2 como variable aleatoria es 1 sobre 36.
¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los dos dados salga igual a 3? 2 de 36. ¿No? Estas dos combinaciones de acá, esta y esta de acá, es que la suma de los dos lados salga 3. Que la suma salga igual a 4, viene a ser este de acá, este de acá y este de acá. Entonces, la probabilidad de que salga la suma igual a 4, cuando lanzo dos dados, es de 3 sobre 36, ¿no? Y así, donde la diagonal, que está en rojo, representa la mayor cantidad de posibilidades. ¿Para qué valor de X? 7, Inge. 7, ¿no? Muy bien, que es la suma de dos resultados y que es la suma salga 7, puede ser 6, 1, puede ser 1, 6, puede ser 5, 2, puede ser 2, 5, puede ser 4, 3 o puede ser 3 y 4, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de X más probable? 7. 7, ¿no? Entonces ese va a ser el valor de probabilidad más probable de X, que en este caso, si solo lanzo dos dados, entonces en la suma, ustedes tienen que apostarle al 7, ¿no? De que la suma de los dos dados sale 7, entonces es lo más probable, es lo más seguro que va a ocurrir. Además, cuando calculamos una media, la media de X, saben que X es una variable aleatoria, es los valores de los resultados del dado, sumados, ¿no? De 2 a 12. Si yo calculara una media, ¿cuánto creen que sería la media de X? ¿Alguna idea? ¿Sería 7, Inge? Es la media 7, muy bien, porque la media va a representar aquel valor de X que tenga mayor probabilidad, o va a intentar, porque a veces no es una media, sino es un promedio, como hemos visto la diferencia. Entonces, lo que deberíamos observar como media de X es que el X sea igual a 7 en su media, un promedio de 7, ¿no? Porque es el valor más probable. Entonces, eso debería. Pero como se calcula la media de una variable aleatoria, también vamos a ver después, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Comprobar de que cumple las dos condiciones. La suma de las probabilidades sea igual a 1 y que las probabilidades sean valores entre 0 y 1 o entre 0 y 100%. ¿Cumplirá con las dos condiciones? Sí cumple, ingeniero. Y no, ¿eh? Claro, al final es un ejercicio simple donde han visto de que no hay más combinaciones posibles. Todas las probabilidades son valores entre 0 y 1, eso es seguro, porque son quebrados sobre la base de 36. Y si sumamos 1 sobre 36 más 2 sobre 36 más 3, ¿no? A ver, 1 más 2 son 3, 3 más 3 son 6, 6 más 4 son 10, 10 más 5 son 15, 15 más 6 son 21, 21 más 5 es 26, más 4 son 30, más 3 son 33, más 2 son 35, más 1 es 36. Sería 36 sobre 36 la suma, que sería igual a 1. Entonces, esta sí es la distribución de probabilidad para la suma de los resultados de dos dados. Si yo hago un juego de 5 dados, ¿cuántas combinaciones creen que hay? ¿Cuánto es 6 a la 5? 7.776. Combinaciones posibles, porque este es 6 al cuadrado. Es decir, 6 resultados en el dado y se toman dos dados, entonces sería 6 al cuadrado, 36 resultados posibles. Y si tuviera 5 dados, y lanzaríamos un juego de cacho, ¿no? ¿Cómo se llama?
con 5 dados, en ese caso tendríamos 6 a las 5 combinaciones. Ahora, ¿cuántas de esas combinaciones hacen de que tengamos el mismo número en los dados? De esas 7000. 6, uno por cada número. Claro, solamente sería una, o vendría a ser una por cada número, solamente habría 6 combinaciones donde todos los dados tienen el mismo número, ¿no? 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, etcétera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque en un lanzamiento de los 5 dados el mismo número en cada dado? Cinco de 7776. 6 de, no 5, sino 6. Sí, 6, perdón. 6 de, ¿no? 6 de 6 a 6 de, ¿cómo era? 7776. 6 de 7776. Entonces, a lo que le llaman una grande, que significa sacar en un solo lanzamiento una serie de 5 dados que tengan el mismo número, es una probabilidad de 1 en 1296 posibilidades. 1 en 1296 posibilidades. Entonces, yo puedo lanzar 1296 veces, tal vez, un cubilete con 5 dados. Y seguramente en alguna de esas 1296 veces que yo lance, alguna vez voy a encontrar que, al menos una vez voy a encontrar que saqué los 5 dados con el mismo número. Ahora puede que en 1296 veces saque 2 o 3 o 4 veces, pero ya en las otras 1296 veces, o las otras próximas que yo lance, ninguna vez encuentro. Entonces, es una probabilidad muy pequeña. Y así, ese tipo de resultados o cálculos se pueden hacer a partir de este tipo de ejercicios. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Ahora, la gráfica, para que nosotros podamos representar estas tablitas, porque como son tablas de distribución de probabilidad, y viene la pregunta, ¿por qué se llama distribución de probabilidad? ¿No? ¿Por qué no se dice tabla de probabilidades o tabla de frecuencia de probabilidad o algún otro nombre? ¿Por qué se le llama distribución de probabilidad? Porque la probabilidad total es 100%. Si nosotros sumamos todas las probabilidades, sale 1 o 100%. Entonces, la tabla que hace explica o muestra cómo se distribuye el 100% de probabilidades entre los diferentes valores de X. ¿Es que todos los valores de X tienen la misma probabilidad de ocurrir? No, en este caso no. ¿Cuál es más probable? El 7. ¿Cuáles son menos probables? El 6 y el 8, el 5 y el 9, etcétera, ¿no? Entonces, del 100% de probabilidad total, ¿cómo se distribuye entre los diferentes valores de X? Por eso se le llama distribución de probabilidad, porque muestra cómo se distribuye la probabilidad entre los diferentes valores de X. Y con esta tabla que también se puede hacer un gráfico, se le va a llamar histograma de probabilidades. Histograma de probabilidades. Aquella figura como esta de acá que muestra de qué manera para los diferentes valores de X, ¿no? Que varía desde 2 hasta 12, qué probabilidades hay de que ocurra el 2, qué probabilidad de que ocurra el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no? Y como es simétrica, ustedes ven que es una distribución simétrica, ¿cuál va a ser el valor medio de la variable aleatoria discreta? ¿Cuánto creen que va a salir la media? 7. 7, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos ya la fórmula para calcular una media de una variable aleatoria discreta, debería salir 7. ¿Por qué? Porque es una distribución simétrica y la media se encuentra justo al medio de la distribución, por todos los conceptos que ya hemos visto antes, ¿no? Y se pueden aplicar ahora a lo que son probabilidades. Entonces, vean, la tabla es
está en función de probabilidades. No es una tabla donde hemos contado cuántos casos son 2, cuántos casos son 3. En realidad está en función de probabilidades. Y con eso se hace también un histograma de probabilidades y también se puede calcular media, como también la varianza o desviación estándar de este tipo de tablas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Sigamos. Ahora, aquí está lo nuevo y lo más interesante todavía. Función de densidad de probabilidad. La función de densidad de probabilidad es una función f de x, como una fórmula, función de x, y que nos permite, ¿no?, reemplazando el valor de la variable aleatoria, calcular directamente las probabilidades. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en este pequeño ejemplo es primero definir el espacio muestral, es hacer un conteo de qué posibilidades hay de que la suma salga 2, salga 3, salga 4. Hemos hecho un conteo, hemos escrito y determinado. Muy bien. Yo podría aplicar lo que se llama función de densidad de probabilidad. Es una función discreta que automáticamente provee las probabilidades de que una variable aleatoria asuma cualquier valor dado dentro del espacio muestral definido, ¿no? Además de que esta función también debe cumplir con dos condiciones. ¿A qué me refiero? Para el lanzamiento de dos dados, que hemos hecho el ejemplo, la función de densidad, ese es el nombre, función de densidad de probabilidad, es 6 menos valor absoluto, x menos 7, valor absoluto cerramos, dividido entre 36. Esta es la función de densidad. ¿De dónde sale esa función de densidad? Esa función de densidad es propia de este ejercicio. Si yo tuviera 3 dados o 5 dados lanzados, ya no se cumple esta función de densidad para esos casos. Esta es propia de lo que se llama el lanzamiento de los dados en la suma. Porque, ¿qué pasa si yo cambio la situación y digo, ya no es la suma, sino es la resta del lanzamiento de los dados? Entonces, ahí es otra situación. Esta función de densidad tampoco va a cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo te doy ya la función de densidad, aquí está la función de densidad de probabilidad, ¿no?, que es esta de acá. Basta con que tú reemplaces el valor de x que quieres para encontrar su probabilidad. Si yo reemplazo el 5 aquí, en esta función, ¿cómo sería? 5 menos 7 menos 2. En valor absoluto eso sería 2. 6 menos 2, 4. 4 sobre 36 es para 5. ¿Correcto o no es correcto? Sí, correcto. A ver, ¿qué valor de x quieren reemplazar? 11, dije. 11. 11 menos 7, 5. 6 menos 5, 1. 1 sobre 30, perdón, estoy mal. 11 menos 7 es 4. 6 menos 4, 2 sobre 36. Y esa sería la respuesta. Listo. Entonces, basta con que yo tenga la función de densidad, reemplazo el valor de x y calculo la probabilidad directamente. ¿Se acuerdan que hicimos un diagrama de árbol para la situación donde había 3 lápices de colores? Había el ejemplo donde había los motores de los aviones, había el ejemplo con los televisores. Si yo tuviera las funciones de densidad para esos ejercicios, ya no tendría que ser el diagrama de árbol. Directamente reemplazo cuál es la probabilidad de encontrar un defectuoso, entonces x es igual a 1. ¿Cuál es la probabilidad de que no se encuentre ningún defectuoso? Entonces x es igual a 0, donde x es la cantidad de televisores defectuosos. Reemplazo en la función de densidad x igual a 0 o x igual a 1, lo que necesite, y listo. Reemplazando sale el resultado, ya no hago un diagrama de árbol, directamente tengo la respuesta del ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Hay algún comentario?
¿La función varía para cada tipo de ejercicio ingeniero o hay como un modelo ya preestablecido? General, digamos, ¿no? Sí. Es correcto. Yo debería, muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Yo debería esperar una función de densidad para cada tipo de ejercicio. Deberíamos pensar que sí, ¿no? Porque no es lo mismo observar televisores que observar lápices, que observar bolillos de colores. Y debería decir, bueno, debería ser distinto. No. En estadística se han creado funciones generales. Funciones que son unas 4 o 5 que vamos a ver, donde con esas funciones, y son en realidad dos más que todo, de esas 5, que las que más se utilizan, que con esa función puedes resolver cualquier ejercicio del libro. No importa si está hablando de lápices, si está hablando de televisores, si está hablando de motores de aviones, no importa. La variable x, que es la variable aleatoria discreta, tiene unos valores de 0 hasta 5, de 0 hasta 6, depende de cuántos casos se esté observando. Basta con que reemplacemos en esa función, llamámosle función general, función de probabilidad discreta, ¿no? Que en realidad lo único que va a depender escoger es de las características que tenga el ejercicio, de escoger, ustedes tienen que escoger entre las 5 que vamos a ver cuál se debe aplicar en este ejercicio, ¿no? Para los motores de aviones debería usar esta función, pero para el caso de los televisores debe ser esta otra función. Yo les voy a explicar cuáles son las condiciones de aplicación de cada distribución de probabilidad. Entonces ahí ustedes, de las 5 que tengan en su formulario, escogen, esta es para este ejercicio. Entonces, agarran esa función, la utilizan y van a ver que sale lo mismo. Va a salir lo mismo si hubiéramos hecho un diagrama de árbol, si hubiéramos hecho una distribución de probabilidad, si hubiéramos definido el espacio muestral y hacer el conteo, sale lo mismo, el mismo, y hasta con más decimales de precisión. Todo porque esas funciones de densidad de probabilidad están diseñadas para resolver los ejercicios, para hacerlos más simples, ¿no? En la forma del cálculo. Ahora, es importante ver cuál es la gran ventaja que se observa en esto, ¿no? Además, claro, además de solamente reemplazar el valor de x y ya directamente que me dé la probabilidad, ¿no? Ya tenga la función, solamente reemplazar el x que yo quiera. Ustedes pueden reemplazar cualquier valor de x acá y directamente la probabilidad va a salir a partir de esa función. Entonces, ¿cuál es la otra gran ventaja? Imagínense que se hace normalmente en la vida real. No se toman 5 muestras, se toman 20 muestras, 30 muestras. Un diagrama de árbol con 30 extracciones, con 20 extracciones, es muy, muy largo, muy complejo. Entonces, con las funciones de densidad que vamos a ver, generales, eso ya no es un problema. No importa si hay 10 muestras, 20 muestras que hacer, y de esas 20 muestras observar que una sea defectuosa, que 15 sean defectuosas o que 10 sean defectuosas, no va a ser ningún problema para poder hallar las probabilidades. Entonces, es así como ahora vamos a trabajar. Ahora es una nueva forma de calcular probabilidades. Ya hemos dejado, vamos a ver un poquito de lado lo que son diagramas de árbol o conteos de casos de probabilidad. Ahora vamos a ver lo que son estas funciones. Esta no es una de las funciones generales. Esta no es una de las funciones generales. Esta función es particular y propia de este ejercicio, ¿no? Que lo extrae de un libro, pero que no va a ser una de las generales. En realidad vamos a ver otras funciones que sí son más aplicadas y generales para este tipo de casos, ¿ya? Y que seguramente una de ellas nos puede servir para responder a este ejercicio de igual manera, ¿no? Debería. Es por eso que les decía que se puede aplicar a cualquier caso. ¿Está bien? Ahora, todavía no es el momento de ver las funciones generales para calcular probabilidades, sino tenemos que hacer un poco más de ejercicios en este sentido. Aquí hay unos ejemplos. Vamos a comprobar si el primero, segundo, tercer o cuarto caso son funciones de densidad de probabilidad válidas. ¿Está bien? ¿Cómo se comprueba? Yo te doy la función de densidad, como está acá.
y te digo qué valores de x son válidos para esta función de densidad, porque vean que en el caso del número de estudiantes que faltaron a clases, dijimos que x varía desde 0 a n, digamos, ¿no? O sea, comienza en 0, puede ser 0, ya que ningún estudiante puede haberse faltado a clases. Pero en este caso, en el lanzamiento de los dados, no puede ser x igual a 0. No puede haber una suma igual a 0. Entonces x valía desde 2 hasta 12. Entonces, eso también es parte del ejercicio, ¿no? Que te diga qué valores de x son válidos. Entonces, para el primer ejemplo, para esta función de densidad, con estos valores de x que se presume son válidos, comprobar si realmente es función de densidad de probabilidad. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que construir la tablita de distribución de probabilidad. O sea, a partir de esta función tenemos que hallar la tablita. ¿Cómo vamos a hacer? Mediante la calculadora. Entonces, vamos a la calculadora. ¿Pueden alistar las calculadoras? Les doy un ratito. ¿Están con la calculadora en la mano? Sí, ingeniero. Bien, muy amables. No les he prevenido, pero bueno, no esté muy lejos la calculadora. Ahora, vamos a la opción tabla. Es la opción modo 9, creo. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Qué aparece? F de X. F de X, muy bien. Por favor, anoten X menos 2 sobre 5, tal y como aparece aquí, con X. X menos 2 sobre 5. ¿Cómo escribo X? Hay un botoncito arriba que dice alfa, alfanumérico creo que debe significar. Está en rojito. Presionan alfa y luego hay una letra X que está ahí en el teclado. Por ejemplo, en el mío está sobre el paréntesis, cerrando el paréntesis. Entonces ahí está la letra X y debería aparecer X. ¿Está bien? ¿Han escrito X menos 2 sobre 5? Sí. Sí, ingeniero. Ok, ya. ¿Los demás? Sí, Los que Ingeniero. tengan la calculadora. Sí, muy bien. Ahora, una vez que han escrito la función X menos 2 sobre 5, presionan igual. En algunas calculadoras ya se va a ir a pedirles un valor y en en la que yo tengo dice G de X. ¿A algunos les aparece G de X? a mí sí. Esa G de X es como si te da la opción de que hagas una segunda función, pero como no tenemos una segunda función, presionas otra vez igual. Y ahí es donde les pregunta start, comenzar. ¿Estoy bien? ¿O comienzo en español? Ahí están todos. Ingeniero. Sí. Ya. Ahí les está preguntando, ¿en qué valor comienza X? ¿En qué valor comienza X? En 1. 1. Entonces, tal vez ya está el 1, si no está 0, no me acuerdo muy bien. Colocan 1 igual. Luego les dice end o final en español. ¿En qué valor termina X? Serían 5, ¿no, dije? Porque tenemos que 5. Claro. analizar de 1 a 5. No, aquí está, mira, del 1
hasta el 5. Entonces, para este va a ser de 0 a 4, entonces va a ser distinto, ¿no? Para el primero es de 1 a 5, entonces 5 igual. Aunque creo que por defecto ya está el 5. Luego les pregunta step o paso en español. Es decir, ¿de cuánto en cuánto vale X? ¿De cuánto en cuánto vale X? De uno en uno. De 1 en 1. Entonces, 1 igual. Y les aparece una tablita. ¿Han visto la tablita? Sí, Esa tablita es la distribución de probabilidad del primer ejercicio. Cumple las dos condiciones que los valores de esas, porque dice X y F de X, dice X y F de X. Ese F de X son las probabilidades. Las probabilidades suman 1 y las probabilidades son valores entre 0 y 1. ¿Cumple con las dos condiciones? no cumple. ¿Cuál es la primera observación que hacen? Para x igual a 1 sale un valor negativo, lo cual es menor a 0. Y es imposible que las probabilidades sean negativas. Entonces ya con eso, sin necesidad de sumar y ver si sale 1, sin necesidad de si valores entre 0 y 1, como es negativo el primero, no cumple este ejercicio, el primer ejercicio que hemos hecho, no es una función de densidad de probabilidad, no es, porque no está cumpliendo una de las dos condiciones, ¿no? Y en realidad no son valores entre 0 y 1 el primer valor de probabilidad. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda para el primer ejercicio? Ok. Pasemos al segundo ejercicio. Háganlo ustedes solos. A ver a qué resultado llegamos. El 2, el ejercicio 2. Sí cumple las dos condiciones, ingeniero. Ya. ¿Me permiten un segundito cortar la presentación? Voy a buscar, tengo un emulador de calculadora Casio. Un ratito ya, para ver cómo salen los resultados. Pues también, ¿qué dicen los demás? ¿Cumple o no cumple las dos condiciones? Cumple, ingeniero. Sí cumple. Ok. Para todos, ¿está bien? Entonces, vamos a decir de que habiendo determinado la tabla de distribución de probabilidad, hemos comprobado que es una función de densidad de probabilidad, ¿no?
¿Ok? ¿Está bien para todos? Está un poquito tardándose en descargar. Nos pasaremos directamente a nuestra clase. Ahora, veamos el ejercicio 3. En el ejercicio 3, ustedes ven ahí 5x al principio. Ese 5x no es un quebrado. En realidad es una combinatoria. Es una cantidad de posibilidades que pueden ocurrir de 5 en x veces. En la calculadora, ¿cómo se hace? En la calculadora, una vez de que vayan a ingresar la función de densidad de probabilidad supuesta, ¿no? Escriben paréntesis, por favor, escriban paréntesis, 5, paréntesis 5, y luego Shift división, y debe aparecer una C. ¿Han encontrado esa C? Shift división. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Y colocan X después de la C. X. Después de la C, una X. Perdón, Miguel, ¿qué significaba la C? Combinatoria. Es combinatoria. A ver, permítame abrir el archivo. Este era. Esa combinatoria me permite determinar cuántas combinaciones son posibles. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos el ejercicio de los motores del avión, ¿no ve? Aquí está. ¿Se acuerdan de esto? Que hicimos 3 motores fallan y 3 no fallan. ¿Se acuerdan? Sí, ingeniero. Y no me acuerdo quién de ustedes me dijo, hay 20 combinaciones. Y no terminamos de anotar todas. Entonces, ¿cuántas combinaciones se podrían encontrar a partir de 3 motores que fallan y 3 que no fallan? Y me dijeron 20 combinaciones son. ¿De dónde salía 20? Es por el uso de la combinatoria. Entonces, por favor, sálganse, Shift 1, ¿no? Sálganse de esa función f de x, vayan a la función normal, ¿no? Sin f de x. Y veamos, ¿cuántos motores son aquí? Son 6 motores. ¿Cuántos fallan? 3. Entonces, escriban 6, Shift división, para que aparezca la serie combinatoria, y luego coloquen 3, porque 3 fallan y 3 no fallan. ¿Cuánto es 6 combinatoria en 3? 20, ingeniero. 20. Ese es tus 20 que está aquí. Es decir, que hay 20 combinaciones posibles cuando son 6 motores y 3 fallan y 3 no fallan. Para el caso de que 2 fallan y 4 no fallan, ¿cómo escribiría la combinación? 6 combinatoria de 2. Muy bien. A ver, ¿cuánto sale 6 combinatoria en 2? 15. 15. 15. Aquí están los 15 que me dictaron aquella vez. Bueno, Inge, en este caso, da lo mismo si usamos 4 o 2. No, porque en la combinatoria, el término que está a la izquierda, que sería el 6, denota todas las posibilidades del total de posibilidades que se tiene. En este caso sería 6 posibilidades, 6 motores. Porque si hablamos de 4 motores, ya vendría a ser 4, ¿no? 4 combinatoria en 2, 4 combinatoria en 3, etc. ¿Se entiende?
Ok. Y digamos, para seguir una última prueba, ¿no? ¿Cuánto es 6 combinatoria en uno? Porque había un motor que fallaba y 5 que no fallaban. ¿Cuánto es 6 combinatoria en uno? 6. 6. Y eso es lo que me dijeron. Hay 6 combinaciones posibles. Estas son las combinatorias. Es para eso que se utilizan las combinatorias. ¿Se entiende? ¿Está bien? Sí se entiende. Ok. Muchas gracias. Entonces, esto que no tiene una línea de división, que no 5 dividido en x no dice, sino simplemente 5x, es una combinatoria, la manera que se expresa una combinatoria. Ahora aquí, un quinto sí es, porque está dividido, es una línea de división, un quinto, 4 quintos también. Y aquí teníamos x y 5 menos x, ¿no? Que sean los exponentes. Ahora sí, volvamos por favor a perdón, a menú 9, que sería tablas y ahí aparece f de x y por favor anoten toda esta expresión en función de x nomás, ¿no? 5 combinatoria en x por un quinto a la x por 4 quintos elevado a la 5 menos x, por favor. Y luego digan que los valores de x varían desde 0 hasta 5 y comprobemos si es o no función de densidad. La tabla que debe darles como resultado tendría que ser esta que está acá, esta tablita. Por favor, confirme. Sí, que sale ese mismo Es la resultado. misma. ¿No ve? Entonces, esta tablita sí es función de densidad de probabilidad porque si llegamos a comprobar, la suma sale 1 y todas las probabilidades que salen entre valores entre 0 y 1. Ahora, si yo quiero que los resultados me salgan en porcentaje, ¿qué hago? Por 100, ¿no? Excelente. Entonces, en la función tabla, donde hayan transcrito toda esta función de acá, la aumentan por 100 al final, directamente por 100, y esto ya les va a salir en porcentaje. ¿Están de acuerdo? Hagan la prueba si no. ¿Está bien? Sí, que sale.
A ver, 32,768, 40,96, 20,48, 5,12, 0,64, 0,032, ¿no ve? Esos serían los resultados que han encontrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, muy bien. Todos, ¿no? Ahorita les voy a decir que abran cámara y me muestren su calculadora. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Inge. Ah, ya, ya. Listo, muy bien. Esto es prácticamente binomio de Newton, ¿no? O sea, se ve similar. Sí, similar, sí. Y además, para esta y otras materias les va a servir mucho esta función tabla, ¿no? Que les permite encontrar las diferentes funciones de una función. Ok, ahora un último ejercicio, que está aquí, el ejercicio 4, donde hay un valor de K. ¿Lo pueden ver, el valor de K? Ahora, ¿qué valor debería tener K para poder decir que es una función de densidad? Este de acá. Vean que X varía desde 0 hasta infinito, porque hay unos puntos suspensivos y dice que X puede ser de 0 a infinito, digamos. Aunque en realidad no va a ser tanto así, porque como es una breve discreta, no debería tener valores infinitos, ¿no? ¿Cómo podría hallar el valor de K para que esto sea una función de densidad? A ver, ideas. K tiene que ser real positivo. Sí, necesariamente para que el resultado de la función también sea real y positivo. Pero ¿cómo hallaría K? Entonces aquí ya no es un ejercicio para la calculadora. Ya con la calculadora no podemos resolver este cuarto ejercicio, sino tendríamos que hacerlo en el cuaderno, ¿no? Perdón. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la condición que deberíamos cumplir para encontrar el valor de K? Si yo reemplazara X en esta función, dejando acá como incógnita, ¿no? Porque K es lo que tendría que despejar, tal vez. Y voy a reemplazar el valor de X como 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. Dejando acá como incógnita. ¿Y qué propiedad me puede ayudar a determinar el valor de K? ¿Qué dice? Función logaritmo, tal vez. Si yo sumo los diferentes valores o expresiones donde voy reemplazando X, si yo sumo todas esas expresiones, tiene que salir igual a 1. Muy bien. Entonces, ¿qué debo anotar? K por un quinto elevado a la 0 más K por un quinto elevado a la 1 más K por un quinto elevado a la 2, etcétera, etcétera. ¿Cuántos valores de X debo tomar en cuenta para este ejercicio? Infinitos valores de Y X. no. Si ustedes toman la calculadora ahorita y elevan un quinto a la 5,
digamos, 1/5 a la 5. Voy a hacerlo. ¿Cuánto sale 1/5 a la quinta? 1/31/25 es un número muy pequeño. Entonces, seguramente no van a necesitar tomar muchos valores de X. Despejan el valor de K, claro, y de ahí les va a salir cuánto debería ser la constante K. Pero no creo más de 6 valores de X, porque después se vuelve un valor muy, muy pequeño que no afectaría casi nada. ¿Se entiende? Sí se entiende, ingeniero. Sí. ¿Quieren que lo anote en una hojita Word? A ver. K. 1/5 elevado. Voy a pelear con este lado. Con el exponente. Me olvido siempre cuál es la. Elevado. Y así podría ir. Tendría que decir infinitos valores de X, porque me dice que X varía desde 1 hasta infinito. Desde 1 es desde 0, no me estoy acordando ahorita. Ya con eso tal vez es suficiente y dicen que esto es igual a 1, porque todo eso tendría que sumar 1, ¿no? Tenemos que decir de que cada función aporta un valor a que la suma sea igual a 1, ¿no? Entonces deberíamos coincidir con que tal vez hasta 4 o hasta 5 o hasta 6 como máximo, suficiente, despejar el valor de K y sería ese el resultado que nos daría para poder cumplir con esto que es una función de densidad, ¿no? Y va a salir un valor entero, perdón, fraccionario entre 0 y 1, tal vez, o entero, no estoy muy bien seguro, y que es real y positivo, ¿no? ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Podría repetir, por favor, ingeniero? Una vez de que nosotros ya tenemos aquí la expresión, ¿no? ¿No? K por 1/5 a la 1, más K por 1/5 a la 2, más K por 1/5 a la 3, más K por 1/5 a la 4. Despejamos el valor de K. K, digamos que sale un noveno, digamos, por decirlo así, un noveno. Entonces, la expresión final de la función f de x viene a ser, no es f mayúscula, es f minúscula. Es un noveno de un quinto elevado a la, fíjense que es elevado a ese dos puntitos a la x, ¿no? Para x igual a 1, 2, 3, 4, infinito. Esto es la incógnita y esto que es el resultado de esta función, ¿no? Aplicando la segunda condición que dice que la suma, no, perdón, la suma, aquí está, la suma de los valores de la función tiene que ser igual a 1, ¿no?
Entonces, también hace referencia a lo que es la tabla de distribución de probabilidad, donde dice que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Es la misma situación, solamente que es con f de x ahora, porque utiliza una función, ¿no? Una función f de x. La suma tiene que ser igual a 1. Entonces, si yo aplico esta segunda propiedad, debería cumplirse esta condición para un valor de k, donde la suma sea igual a 1. Y digamos que k sale 1 veno, entonces la función quedaría como 1 veno de 1/5 elevado a la x, ¿no? Ahora está mejor, ¿se entiende? Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo, muy bien, me alegro mucho. Esto hace de que nosotros estemos imponiendo de que se cumpla esta condición para un valor de k que me permite encontrar esta función para estos valores de x, que no va a ser necesario tomar todos, y que tengamos como resultado una distribución de probabilidad como esta, digamos, como esta, ¿no? Donde ya de por sí entraríamos a cumplir las dos condiciones finales. ¿Listo? ¿Hay alguna consulta más? Vamos a cortar la grabación.